Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para hablaros del Imperio Antiguo de Egipto, que abarca desde la tercera hasta la sexta dinastía. A mí me llama mucho la atención cuando he estudiado todos los imperios de Egipto, que es curioso, pero no hay lo que ellos consideran faraones suyos, porque hubo, yo qué sé, periodos intermedios, 3 periodos intermedios, con Ipsos, en fin, invasiones, etcétera, etcétera. Y gente que se proclama a sí misma faraón, pero ellos no los consideran, se me cae el decorado, no los consideran faraones. Bueno, el Imperio Antiguo abarca desde la tercera hasta la sexta dinastía. ¿Y cómo se unifica Egipto? Hay que entender que el Alto Egipto es la zona meridional hasta las cataratas de Asuán, y el Bajo Egipto es la zona de septentrional, que es la zona del delta. Cuando emerge la cultura egipcia en la Edad del Cobre, en torno al cuarto milenio antes de Cristo, este territorio realmente ya tiene un espacio común de religión, unas costumbres, porque tienen muchísimo tráfico, muchísimo comercio entre ellos. Es como una especie de... El Nilo actúa como si fuera una arteria. Tienen unas costumbres similares, como pasa también con yo qué sé, con la Alemania, que se unifica, venían desde el medievo, estaban separados, se unifica en 1875, se unifica tardísimo, y los italianos también. O sea, repúblicas que tenían las mismas costumbres, las mismas lenguas, etcétera, tenían peculiaridades una y otra, pero realmente eran una sola cosa. Bueno, Egipto está dividida en una serie de miríadas de pequeños estados. Tiene el periodo protodinástico del 3300 a.C. Y en el delta hay ciudades-estados en el valle que son principados que controlan un territorio más extenso. En el periodo de Egipto, que está dividido en dos estados, a veces estos estados, estas ciudades-estados están enfrentados entre sí, y se extiende durante cientos de años lo que se conforma la cultura egipcia. A finales del siglo XIX aparece en el valle un objeto que no sé si os he hablado de él, que es la paleta de Narmer, que es como una bandeja para cosméticos. La paleta de Narmer es como un icono. Pasa también como la Capilla Blanca, que no era tiene como un altar, pero no era para matar a nadie ni hacer ofrendas, era para poner una barca. Esto es todo un simbolismo, pero de una grandísima belleza. Bueno, pues esta paleta de Narmer, ahora os lo voy a contar. El personaje, estamos en la época inicial, ¿no? Pero de pronto aquí se representa un personaje más alto, que lleva un cachiporro, que coge al enemigo por los pelos. Y este personaje, en esta especie de cómic o viñeta, está representado en la paleta más grande que el resto, que podría llamarse Narmer, y aparece escrito, mirad, esto no se sabe con seguridad si era otro faraón que tenía otro nombre, porque los faraones solían tener dos nombres y algunas veces más. En vida celebraban, como si dijéramos, actos de renovación, y se cambiaban el nombre. En la parte superior de las dos caras de la tableta, con una especie de jeroglífico de triángulo invertido, que se le da el nombre del Narmer, y yo qué sé, y que realmente es el protagonista. En esta tableta lo que está mostrando es que Narmer lleva las dos coronas, la del Alto y el Bajo Egipto. El Bajo Egipto es rojita, es pequeñita, y el Alto Egipto es más grande, más empinada hacia arriba. Una se mete en la otra, una encaja sobre otra. Y entonces lo que nos está diciendo es que este Egipto se está unificando, que se ha unificado. Los egipcios son conscientes de que su país está formado por dos territorios, el delta, el Bajo Egipto, y el Valle del Alto Egipto, y los faraones representan esa dualidad a partir de la corona que llevan. Realmente tienen 100 deidades, lo que pasa es que cada uno tiene sus preferencias por las deidades. Entonces el poder político, como ocurrió con Constantino, ocurrió con otros, lo que hacen es imponer, como si dijéramos, un dios de moda, o sea, que esos sacerdotes, que estos templos, que esa deidad sea la que se rinde culto. En el caso del protodinástico y el antiguo imperio es Ra, por eso se hace todo hacia arriba, o sea, los obeliscos, las pirámides, todo se hace como honrando al dios Sol, ¿no? Pero sin embargo,
ellos tienen las capitales en Memphis, etc. Sin embargo, después la capital va a estar en Tebas, va a estar en diferentes sitios y entonces se hacen hipogeos. Primero fueron mastabas, luego fueon pirámides, pero después, sobre todo, son los constructores de las pirámides, el Imperio Antiguo, ¿no? Keops, Kefren, Miquelino, etc., ¿no? Y ahí también pirámides escalonadas de Saqqara, etc., porque Saqqara va a suponer un sitio de enterramiento para toros, para gatos, en fin. Y sin embargo, en el Bajo Egipto, en el Imperio Nuevo, son todo cuevas que, digamos, que se excavan en la profundidad, porque el dios al que se le rinde honores es el dios que hay bajo la tierra, el que hace que las cosechas crezcan. Entonces, claro, el faraón cuando se va a enterrar busca la profundidad para estar cerca del dios. Bueno, cuando se representan como gobernantes de todo el país, el faraón lleva las dos coronas, la blanca y la roja. La blanca es del Bajo Egipto y la roja es de... No, la blanca es del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. O sea, el valle y el delta. Y la roja del delta, sí. Es que estaba ahí ya equivocando. En la paleta de Darmer todo esto aparece. Estamos en una época muy inicial. Entonces suponemos que Egipto ya está unificado porque tiene el personaje que entra allí, el emperador que está, el emperador, el faraón que está allí, ya está representado con las dos coronas. Aquí vienen mis gatos. Y bueno, el príncipe lo que pasa es que tiene una actitud belicosa, está atrapando los pelos, tiene una cachiporra así para pegar, está atrapando por los pelos al enemigo y, ¿qué puedo decir? Que va a golpear con una masa de guerra. Estamos en el periodo, en la era de bronce, que después en el año 1000 pasa a ser la era de hierro. Y delante suya hay un halcón. El príncipe lo que pasa es que lleva la corona del Alto Egipto. En la otra imagen está el mismo personaje porque está representado el mismo jeroglífico, que es como quién es, el nombre de esta persona, y vemos que representa un personaje por el suelo y un toro que derriba las murallas de una ciudad. O sea, esto está contando que este señor está luchando para unir un país. Más arriba hay dos animales que son fantásticos, que tienen unos cuellos como muy largos. Todo esto lo voy a poner en el blog. Controlados por los cuellos y unos esbirros que tienen agarrados estas bestias que hacen como un juego muy bonito con sus cuellos. Y la imagen superior, hay una imagen que es tremenda, el monarca que está con el jeroglífico Narmer, que lleva la corona del Bajo Egipto, sobre el delta y está acompañado de sirvientes que están precedidos por un séquito, el que lee los estandartes, etcétera, y que tienen delante de él una serie de cuerpos a los cuales han decapitado y han puesto la publicidad y han puesto entre las piernas sus cabezas. La información de la paleta de Narmer nos está diciendo que Egipto ya está unificado, que es un príncipe que ha unificado el Alto y el Bajo Egipto. Se me cae esto. La paleta es hallada en el Alto Egipto y la parte que representa el valle es la más destacada y aparece la representación de un gobernante que somete al resto y consigue controlar a todo el valle y también a las ciudades del delta. Es el primer faraón egipcio, del primer hombre que consigue realmente la unificación del territorio, que gobierna sobre el valle y sobre el delta del Egipto faraónico. Bueno, pues Narmer es el primer faraón y que comienza el imperio tinita, el periodo tinita, que va del 3150 a 2686. La capital va a ser Tinis, por eso se dice Tinita, del Alto Egipto, fundador de la ciudad de Memphis, porque Memphis estaba como... Memphis me suena a Estados Unidos. Estaba como a mitad camino entre el Alto y el Bajo Egipto. Era frontera entre el Alto y el Bajo Egipto, denominada la balanza de las dos tierras. Es que estoy al lado de los libros, ¿sabéis? Tengo una cosita con la alergia. Bueno, el periodo tinita dura 500 años, que son años, que esto no se hizo en 5 minutos, ¿eh? Y desde finales del cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo XVII. Se cree que Zoser, que muchas veces yo lo tengo escrito con Z, pero yo lo he visto representado en otros sitios que he leído, por ejemplo en el National Geographic, pone Dioser, ¿no? De J, en fin, está representado gráficamente con otra grafía. Es el segundo faraón de la tercera dinastía, el más importante del Imperio Antiguo, Zoser,
convierte el Nilo en una maquinaria de generar dinero, que dirían hoy, de prosperidad. Termina el periodo tinita y comienza el Imperio Antiguo, que dura 500 años y se extiende desde la tercera dinastía de Zoser hasta la sexta. Zoser es el más importante del periodo con diferencia, aunque hubo otros que construyeron pirámides, Keops, Kefren. Zoser, sin embargo, es el segundo faraón de la tercera dinastía y emprende las reformas políticas, administrativas, religiosas, artísticas necesarias. Bueno, este fue un máquina para articular Egipto totalmente, el Egipto faraónico, para aprovechar las ventajas que le da el Valle del Nilo al río. Una maquinaria de generar prosperidad de la antigüedad para generaciones posteriores. Zoser es el personaje más destacado de esta época del Imperio Antiguo, es el cenit. Las reformas que lleva a cabo y articula las dos mitades del delta y el valle, en primer lugar, lo que hace es llevarse la capital a Memphis, que no estaba en Memphis, que es un lugar, como si dijéramos, más centrado entre el norte y el sur. La capital que permite gobernar mejor las dos mitades del país que le había costado tanto unificar. Lleva a cabo una profundísima reforma administrativa, bueno, una reforma realmente religiosa que acaba con él y culmina con la quinta dinastía, 2 siglos más tarde. Los egipcios poseen los mismos dioses, como os he dicho, que son 100. Pero claro, pero en el valle tienen sus preferencias y en el delta también las suyas, que no coinciden, obviamente. Y al final, aunque comparten dioses, una misma deidad en las preferencias dividen a la gente. Entonces, Zoser lo que hace es romper esa divinidad que existe y hacer que Ra tenga preferencia del resto del país por encima del resto de divinidades y que sus templos sean más importantes. Estamos en época de Ra, de pirámide hacia arriba, de obelisco, y después cuando sea Amón será todo hacia abajo. Y sus sacerdotes son los más destacados y el faraón será llamado a ser denominada, ¿cómo se llama? En la onomástica, hijo de Ra. Después con el tiempo será Amón-Ra. Es una forma de cohesionar el territorio, de unificarlo, de hacer una unificación política y de fortalecer de la figura del faraón, que va a ser hijo de Ra. Aquí en nada. Donde se da culto a Ra en Heliópolis, un poco por encima de Memphis, que ha sido absorbido por el Cairo, que ahora mismo es un monster. Hace otras reformas, como la creación de la figura del visir, que es importantísimo porque el visir va a ser un poco como el canciller, que a su vez se apoya en la cancillería y que va a tener una de Hacienda, que se dedica a llevar a cabo todo el tema fiscal de los impuestos. Hay otra que es responsable, más anuncios, del Tesoro Real para los pagos de la corona, organiza el registro. Hay también un catastro, crea un catastro, y hay también una administración de aguas por las crecidas del río Nilo. Y os he dicho que se crea en Egipto la agrimensura, porque cada año, donde digo, Diego, a lo mejor tus tierras desaparecían y cosas de estas, ¿no? Y después al año siguiente desaparecía la del vecino porque el río llegaba. A mí me dijeron los egipcios mayores en inglés que la fruta y la verdura sabe distinta desde que hicieron la presa. Hombre, pues no sé. Bueno, organiza la distribución realmente de nuestro Zoser administrativa de todo Egipto, dividiendo el país en 38 nomos o provincias que tienen un tamaño similar. Después, donde digo, y una capital a la que se puede acceder en un solo día desde cualquier punto del nomo, facilitando que los ciudadanos puedan acceder cómodamente a la capital para realizar sus actividades administrativas. Modifica el país para aprovechar mejor los beneficios del Nilo, aquí en nada. También Zoser lo que hace es transformar el arte egipcio, pero para entender lo que hace hay que comprender las creencias del más allá que tenían los egipcios, que no era moco de pavo. Los egipcios creen que nuestra alma espiritual tiene dos partes, que es el Ba y el Ka, y que cuando morimos esas dos partes se les ocurren cosas diferentes, cada uno va por su lado. Al morir el Ba es como un pajarillo, entonces le ponen la cara del difunto y el cuerpo del pájaro, y ese sale volando. Adiós. Por eso al Ba se le representa como con el rostro del difunto y el cuerpo de un pájaro. Pero hay otra parte del alma que es el Ka, que se representa como dos brazos hacia arriba, así, y que corresponde a la escritura jeroglífica, la sílaba K. Es la parte de la conciencia que nos hace ser más buena gente. No toda,
y generosos, gentiles, etcétera, con los que nos rodea la mejor parte de nosotros mismos. Los egipcios piensan que el Ka se queda rondando nuestro cadáver de forma indefinida, de tal manera que nuestro espíritu sigue vivo alrededor de nuestro cuerpo cuando estamos muertos. Es consolador para las personas que han perdido esa cercana pensar que el difunto, aunque ha muerto, pues su Ka sigue ahí, sigue rondando el cuerpo. Y entonces lo que pasa, cuando le habla y tal, se entera y se alimenta de la comida que le lleva, se viste, todo eso espiritualmente, pero le llevas comida de verdad y le llevas ropa de verdad. Los alimentos que se lleva, se viste con la ropa que le llevan, etcétera, etcétera. Y para que pueda seguir vivo el Ka por el resto de la eternidad, es necesario embalsamarlo, amojamarlo, meterlo en sal y que no se pudra. Entonces lo que hacen es que te sacan por la nariz, sacan el cerebro, sacan los pulmones, sacan aquello que se pudre, que son las vísceras, sacan el hígado, no sé, pues eso. No puede existir sin o sea, el K no puede existir sin el cuerpo de los dueños. Y el embalsamamiento lo que pasa es que permite que el cuerpo seco pueda albergar durante toda la eternidad el K y la mejor parte de nosotros mismos pueda seguir viva durante la eternidad. Pero claro, como eso es una cosa que tampoco los embalsamadores tenían que ser muy finos y hay veces que las condiciones de humedad y tal pues hacían que aquello se conservara bien o no. Como el embalsamamiento podía degradarse, los egipcios aportaron en las tumbas retratos por si las moscas, por si se estropeaba el cadáver, lo más cercano posible, en parecido al difunto, para que el Ka lo pudiera, por eso los musulmanes le arrancan la nariz para que así no pueda respirar el espíritu, pueda reconocer la esfinge de Gizeh, todo, a todo le arranca la nariz, y pueda reconocer de esa manera, porque es como que el espíritu invade esa escultura. En caso de la pérdida de la momia, el Ka permanece ahí durante toda la eternidad. Si se estropea el cuerpo, pues se va la escultura. Eso está muy bien, porque así proliferaron la escultura. Esto impulsa en Egipto el arte del retrato. Hay una deidad que vigila el proceso, como no el chacal ahí, de la momificación, que es Anubis, el chacal, el dios de la cabeza de chacal. Y la necrópolis, unas tabas, se erigen como un paralelepípedo, que son tumbas de los egipcios del Imperio Antiguo, y tienen una parte subterránea donde se deposita la momia. Una parte de la superficie donde los familiares pueden ir a hablar con el Ka, llevarle comida, vestidos, todo aquello de lo que habrían disfrutado. Estas personas en vida y la necrópolis siempre se erigen a la orilla occidental del Nilo, mientras que la orilla oriental se reserva para los templos. Para los egipcios el más allá está en Occidente y es curioso porque lo comparten muchas civilizaciones y cuando alguien muere no dicen se ha muerto, ha fallecido, sino se ha ido a Occidente. Se ha ido al otro lado de la orilla del Nilo, ha migrado. Los faraones también se entierran en mastabas, que son más grandes que los de la gente común. Pero lo que hacía la gente, la aristocracia y todo eso, se enterraba cerca del faraón. Zoser cambia el arte egipcio cambiando la forma en que son enterrados los faraones egipcios. Es un gobernante imprescindible porque es como que se inventa Egipto de alguna forma. Es imprescindible para entender el Egipto faraónico y cuando se erige la tumba, que es la pirámide de Saqqara, él empieza a erigir. Realmente lo que hace es una mastaba que le va añadiendo y añadiendo y añadiendo. Pero después, por algún motivo, no se sabe cuál, superpone varias mastabas en tamaño decreciente y entonces lo que hace es una especie de columna, pero escalonada, como las que hay en Sudamérica. Y después le sigue añadiendo y añadiendo hasta realmente lo que construye es como un paralelepípedo hasta conformar una pirámide escalonada, de tal manera que Zoser, en vez de enterrarse en una mastaba, lo hace en una pirámide en Saqqara, creando un precedente. No solo es el primer faraón en trasladar la capital a Memphis, que organiza una reforma administrativa, sino que además es el primero en erigir una pirámide. O sea, es que nuestro César fue muy moderno. ¿Y por qué cambia la manera de enterrarse? Tiene que ver con el nuevo culto solar que Zoser está intentando imponer. Los templos que se conservan así lo atestiguan. Templo de Nusserre y dinastía Kolo, grandes obeliscos que son los homenajes a Ra, que es la forma de mostrar devoción hacia el dios del sol. Cuando Zoser erige su tumba, intenta parecerse lo más posible a un obelisco, rinde tributo al sol. Él se quiere acercar a Ra, quiere homenajearlo. Ra es la primera divinidad de Egipto y Zoser se denomina hijo de Ra en su onomástica. Esta idea de Zoser de enterrarse en una pirámide, ¡ay, que se me va para arriba!
es un precedente que sigue el resto de faraones. Fue innovador porque abrió una vía por donde otros transcurrieron, que le suceden que también se entierran en pirámides, cada vez las pirámides más bonitas y más espectaculares y más caras, etc. Pero erigir una pirámide que tuviera una relación perfecta entre su base y su altura y todas las caras lisas y los escalones es algo dificilísimo porque hace falta ingenieros muy buenos, arquitectos, resistencia de materiales, etcétera, etcétera, porque les ponen diferente piedra por dentro, diferente piedra por fuera, en fin. Después la zona de la tumba se la ponen con granito. Eso es, porque estoy hablando que cada sillar pesaba no sé cuántas toneladas. Digo, ¿cómo lo harían? Bueno, la pirámide de Zoser ha tenido problemas de estabilidad. Ha estado a punto de caerse y parece que al día de hoy la han estabilizado y consolidado con fondos de la Unión Económica Europea. Hay muchísimos egiptólogos allí. Ay, me estoy haciendo de color. Los sucesores de Zoser luchan por alcanzar la perfección en la construcción de las pirámides, pero realmente hasta 100 años después no se dan las pirámides maravillosas, las de Keops, Kefren y Miquelino. Y es un proceso bastante largo. No es hasta 100 años después que el reinado de Zoser que se erigen las 4 pirámides famosas de Giza, hasta que no sube la cuarta dinastía, porque es de la 3 a la 6, el Imperio Antiguo, no se erigen pirámides estables que tengan una relación armónica entre las partes, por decirlo de forma, entre anchura y altura. Las pirámides de Giza, realmente el faraón Keops, también llamado Keope o Khufu, que va del 2589 al 2566, tengo que leer la fecha porque no me lo sé. Este pertenece a la cuarta dinastía y es el primero que erige una pirámide como Dios manda, como perfecta, que son las 4 caras lisas, es carísimo, dice que fue un tirano. Busca una gran meseta donde a la vez, me parece que era la cantera de Teru o Terea, algo así. Está la cantera con la que va a elegir la gran pirámide. Después lo que pasa, era la más grande, pero, y entonces estas pirámides, estas 3 pirámides famosas, estas 4, les ponen unas cubiertas blancas espectaculares y en el caso de Keops, le roban para reciclar lo que es la cubierta, la parte de fuera. Entonces se queda, siendo más alta, se queda más bajita porque le han robado. A la otra no le han podido robar. Bueno, la erigen en la orilla occidental, por supuesto, of course, del Nilo, en la zona izquierda del río, frente a Memphis, que está en la orilla derecha. La construcción de la pirámide está a cargo del hermanastro del faraón, que es el gran visir Ankaf. Y en el año 27 del reinado de Keops ya está en su fase final. Realmente tardaron 10 años. 10 años, 30 años. Que no es demasiado, porque no sé cuántos millones de sillares, de no sé cuántas toneladas cada uno. Es una obra magna, gigantesca, costosísima y además un desafío para lo que era el conocimiento de esta gente. Bueno, el reinado había comenzado en 2589. Bueno, la pirámide, deciros que mide 147 metros de altura y está privada de revestimiento interior que son 137 metros. En su construcción se erigen más de 2 millones de bloques. 2 millones de bloques, que es una locura de piedra. Que las piedras, los sillares pesan 2 toneladas como media. La pirámide, un ingeniero alucinante, la pirámide combina varios tipos de piedra más tosca para el cuerpo y más fina para el exterior. Los árabes la definían como 3 luces, o sea, porque la cobertura que tenía las pirámides era blanca y entonces cuando había días de muchísimo sol refulgía. Bueno, lo que pasa es que utilizan granito para la cámara. En menos de 30 años, lo que pasa es que la hicieron y eso es maravilloso. Hay una cámara subterránea de 35 metros de profundidad excavada en roca y que parece que está sin acabar. Tiene una cámara pequeña que también que los árabes lo que pasa es que le llaman a esa cámara pequeña la cámara de la reina, pero en realidad no era una cámara de la reina, porque hoy los egiptólogos lo que piensan es que era la zona donde estaba la escultura del faraón, por si era Mohammed se salía la cosa mal. La escultura del faraón, que por supuesto robaron hace muchísimo, y donde el Ka del monarca podía descansar sobre ella. El caso es que el embalsamamiento no en caso de que no saliera bien el embalsamamiento. También hay una galería gigante de 47 metros de largo por 8,5 de ancho. Es un trabajo de loco, con un pasadizo central que se supone debía servir a la cámara principal donde tendría que descansar el faraón. Lo que pasa es que todo esto está robado.
y está hecha de granito y quizás se destina, fíjate si hubo robos, que en un momento determinado, hace varios milenios, los sacerdotes decidieron coger todos los cadáveres de las tumbas y esconderlos, llevarlos a sitios, y gracias a eso se conservan mucho. Se descubrió en 2007 en la Ramsés y su hijo, Ramsés II, porque la escondieron porque estaban robando a dos manos los asaltantes de tumbas y destrozaban, bueno, quizás se destinan para trasladar los bloques de granito gigantes. Toda la pirámide lo que pasa es que está recubierta de una piedra caliza muy blanquecina, blanca pulido, que está refulgente al sol del mediodía. Y, como os he dicho, los árabes llamaban a las pirámides las luces porque cuando brillaban destellaba frente al sol una preciosidad, resplandecían. Pero esas piedras pues las reciclaron, eso era bastante normal en la antigüedad. Son recicladas para otras construcciones. Yo digo, ¿cómo lo harían? En el siglo XIX, bueno, sí, porque las cubiertas pesan menos. En el siglo XIX se hayan excavado en la tierra las barcas de madera que son las barcas solares de Keops, cuidadosamente desmontadas y depositadas frente a la pirámide. Tras el reinado de Keops se sucede su hijo mayor, Didufri, que reina 10 años en el 2550 a.C. y por algún motivo su hijo muere y la pirámide que se erige al norte de Giza hoy está totalmente derruida. Mirad que esto es un trabajo de no solamente de arquitectos, sino de ingenieros, resistencia a materiales, que esto no es fácil, ¿eh? Bueno, después está Kefren o Jafra, y que se va de 2547 a 2521. Y después de la muerte de Didufri, reina Kefren erige su pirámide al lado de la de su padre Keops y mide hoy 143 metros, que es su altura original, porque no le han quitado la cubierta, o se la han quitado en parte. La de Kefren hoy es más alta porque no han podido robarle para reciclar la cubierta. No han podido arrancarle la piedra pulida, mientras que la de Keops tenía 146, era la más alta en un inicio y hoy es la más baja porque le han arrancado todo. Yo, después de ver la noria que hay en Estambul, que son todos columnas romanas, columnas griegas, yo qué sé, la cabeza de Medusa, digo yo, aquí reciclaron, pero a base de bien. Bueno, hubo un italiano que es muy famoso que se llama Giovanni Belzoni, que era un individuo de 1778-1823, que llega allí y dejó un graffiti cuando entra en la pirámide que frena a la luz de la antorcha en 1818. Llega a la cámara funeraria que está totalmente saqueada y no queda nada en su interior, salvo el sarcófago de granito. Hizo un graffiti en italiano que es Scoperta por Giovanni Belzoni en 1088, no sé cómo se dice en italiano, en 1818. Esta pirámide no solo era una pirámide, sino que tiene un gran complejo funerario, porque se construían ¿cómo se dice? El templo alto y el templo bajo. La pirámide incluye un templo alto al lado de la pirámide porque había como un ritual de enterramiento del faraón que era, bueno, que requería de toda esa parafernalia, por decirlo. Y hay un templo alto al lado de la pirámide y una gran calzada que está perfectamente conservada y un templo bajo que comunica los canales con el Nilo. Yo no sé si la esfinge de Gizeh está hecha en el templo bajo de su... Posiblemente el faraón de la de Kefren. Posiblemente se encontraron con unas piedras de estas que hay en el desierto y entonces le hicieron la esfinge, ¿no? No pudieron... Que a los egipcios les encanta, que ya estaba pulida por el viento, o sea, pulida no, desgastada por el viento, y ahí la tallaron. El faraón llegaba en barco al templo bajo, era subida por la rampla al templo alto, donde se celebraba la ceremonia. Y por fin el faraón era enterrado dentro. Yo no sé, yo estuve en una dentro y me dio un mal rollo. Tuve que bajar por una escalera súper estrecha, larguísima. Bueno, y salí corriendo. Cuando llegué abajo dije, hola y adiós. Al lado del templo, me daba muy malas vibraciones. Al lado del templo, desde una cosa así, una escalera, bueno, bestial. Al lado del templo, que había mi cuerpo nada más. Al lado del templo bajo la esfinge de Giza. No se sabe de qué época es, se cree que es de Kefren, esta esfinge de Giza. O puede que estuviera allí antes. Realmente se han conservado en Egipto muy bien las cosas porque se quedaron enterradas en arena. Cuando se descubre la esfinge de Giza, no hay nada más que esto, no está el cuerpo. Y eso ha pasado también en Karnak, en todos estos sitios estaba enterrado en arena, y eso ha hecho que los miles de años, bueno, pues no hayan, porque como la arena es muy, muy seca. Bueno, y esta esfinge
de Giza se incluye en el templo bajo de la pirámide. Lo que sí está claro es que es un afloramiento natural de tierra que a los egipcios lo que pasa es que le hizo mucha gracia y la tallaron de forma un poco oportunista, quizá en el contexto de la construcción del templo de Kefren. A Kefren no le sucede a Miquelino, le suceden dos hermanos suyos con seguridad. Un hijo de Keops o Jodiaef, y no sé cómo se llama el otro, Baufre, tengo que leerlo, cuyo reinado debió de ser totalmente muy breve y de lo que no se sabe nada, como el de Didufri. Después está Miquelino, que es la última pirámide o Menkaura, que es de 2514 a 2486. El último constructor hizo la pirámide más pequeña, pero más proporcionada y más bella. Le llaman la Divina Pirámide, que no todo es burro grande donde no ande, mucho más baja que las otras dos. Son 108 metros de altura, las otras son 140 o 103. Unas proporciones que son metros, para hacerlos con piedra y subirlas. Unas proporciones que son hermosas. Primero tenían granito rosa y después por encima. Ellos tienen en la zona de Asuán, tienen granito. Y después tienen también otro material que es parecido al granito, que no me acuerdo cómo se llama. Lo mismo que tienen también una especie de aleación entre oro y plata que se da de forma natural, que es electrón o algo así se llama. Por encima de la caliza blanca que deslumbra al sol. Bueno, la pirámide de Micerino es más pequeña que la de sus predecesores, que la de su padre y la de su abuelo. Mucho más pequeña que las otras dos. Es la única de las tres pirámides donde el templo bajo se erige en adobe y no en piedra, pero es que yo creo que estaban ya perdiendo poder los faraones, como de las otras dos. Cuando muere Micerino, sube al trono su hijo, el último faraón de la cuarta dinastía. Después de 200 años de erigir pirámides, este faraón erige una mastaba y vuelve la vista atrás, a la época protodinástica. Cuando muere se hace una damnatio memoriae, que es borrar la memoria, borrarlo de todos sitios, sobre este faraón. No se sabe por qué le hacen la damnatio memoriae, se lo hicieron a muchos, a Hatshepsut también. He borrado la lista de faraones. Su mastaba queda totalmente abandonada. ¿Qué es lo que no va bien en este Egipto faraónico? Bueno, pues eso os lo contaré el próximo día en el Imperio Medio. ¿Vale? Hasta mañana.